Shabbat Shalom. Vamos a comenzar la porción Beshalach. Esta porción es una porción realmente muy conocida y muy conocida justamente porque pues se presenta uno de los milagros más grandes que hay documentados, que es la famosa apertura del mar, ¿no? Que se abre el mar para que salgan los hijos de Israel de Egipto y se salven de la persecución del faraón y sus carruajes, todo su ejército que iba tras ellos. Esta porción es una porción que tiene mucha información, es una porción en la que empieza cuando el faraón pues manda a los hijos de Israel fuera de Egipto, ¿no? Por fin se convence de que sí los deja ir con su Dios, ¿no? Claro, después de todo lo que le pasó. Y empieza esta salida, está la descripción de que el Eterno no iba a llevar a los hijos de Israel por la ruta más corta, que es con el primer detalle que empieza, ¿no? Porque pues, la ruta más corta estaba a través del área donde estaban los filisteos, y entonces pues iban a enfrentar ahí guerra con los filisteos. Entonces pues iban a dar la vuelta para que no pasaran por donde están los filisteos y llegar por otro lado a la tierra de Israel. Y bueno, así el Eterno dispuso el camino, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en muchas enseñanzas de Kabbalah ponen el comentario, ¿no? Que el Eterno no nos lleva necesariamente por el camino más corto, ¿verdad? Sino por el camino correcto, el que va a ser más fácil para nosotros. Pero, pues nosotros podemos escoger cualquier otro camino. Y ese es el problema. Saliendo de Egipto, en el camino a salir, ¿verdad? Moisés se acuerda de traer los huesos de José y ok, van en una caminata donde los va guiando el Creador, ¿no? Hay una nube, un pilar de nubes enfrente de ellos, ¿no? Guiándolos, ¿no? Y esas nubes que los van guiando, en la noche se vuelve un pilar de fuego, ¿no? Para que se vea en la noche y puedan seguir al Eterno. Entonces traían, por decirlo así, guía del Eterno para seguir el camino correcto, ¿no? Ahí han mandado algunos ángeles a hacer esas cosas que se vieran para poderlo guiar al pueblo de Israel. Y pues bueno, el territorio de Egipto era bastante grande, entonces pues iban a estar caminando algunos días para lograr salir, y más porque no los habían mandado por la ruta más corta, sino la ruta que escogió el Eterno para que no encontraran esta guerra inminente con los filisteos. Y así obviamente el faraón se da cuenta, ¿verdad? Que
después de todas las plagas, la petición original era de que nada más los dejaran ir unos días, iban al monte de Dios, lo iban a adorar y regresaban. Era la petición original, aunque a través de toda la negociación o como iba el sentido de convencer al faraón que dejara ir a los hijos de Israel, pues fue cambiando la petición original, porque normalmente iban a ir un grupo de varones y después ya dijeron que pues iba a ir más personas, las mujeres, los niños, con todo y los animales. Fue variando las condiciones. Claro que pues ya cuando cede el faraón se queda con la idea de pues que no iban a ir poquitos originalmente. Regresa la negociación a como empezó, ¿no? Pero pues a los 3 días ya se dieron cuenta que al tercer día que no regresaron, que nada más iban, adoraban y regresaban, y entonces pues se dio cuenta que no regresaban, y entonces ahí cuenta en la Torá pues que el faraón decidió, a pesar de todo lo que le había pasado, pues ir tras ellos, no dejarlos escapar de Egipto, y pues fue a perseguirlos, ¿no? Y obviamente ensambló ahí un ejército, 600 carruajes para perseguirlos, ¿no? Y los estaban persiguiendo iban ahí a una zona donde estaba en las traducciones le ponen el Mar Rojo, pero pues se llamaba Yam Suf en hebreo, ¿no? Que era el mar de juncos, así se llamaba en hebreo, Yam Suf, ¿no? Ya ahí en algunos lugares el Ari siempre le llama Yam Sof. Sof quiere decir final, entonces le llama el mar del final. Lo pone como una frontera a cruzar, ¿verdad? Y claro, él está pensando, el Ari, en lo que quiere decir todo el relato de la salida de los hijos de Israel de Egipto, ¿no? Pero pues finalmente llegan ahí al mar, los egipcios lo estaban persiguiendo, hay todo confusión o detalle de los hijos de Israel que ya no sabían qué hacer. Por un lado tenían a los egipcios persiguiéndolo y por el otro lado pues estaba el mar, y pues hay la escena donde están pidiéndole al Eterno que los ayude, ¿no? Y el Eterno está contestando de una manera en el que prácticamente le está diciendo: oye, después de todo lo que les enseñé, pues tienen todo lo necesario para seguir, ¿no? Y la clásica respuesta que da el Eterno es: ¿por qué me lloran, ¿no? ¿Por qué están llorándome a mí cuando ustedes pueden ir adelante? Vayan adelante. Y ahí es toda una escena donde está enfrentando pues a uno de los enemigos más fuertes del pueblo de Israel en la historia, que es el miedo. Porque obviamente pues la historia es de nosotros mismos, de nuestra alma, ¿no? Y justamente pues es todo lo que está pasando, lo que está contando es con respecto a nosotros mismos, ¿no? Entonces obviamente pues aquí es una batalla contra el miedo y poder vencer toda esa parte emocional negativa, ¿no? Y finalmente, bueno, pues ya se decide Moisés a hacer algo, y pone su báculo enfrente, y finalmente pues
logran que pase algo, que se abra el mar, que se para o se rompe el flujo de agua y hay esta apertura del mar, ¿no? Muy famosa. Y logran cruzar el mar y llegan los egipcios persiguiéndolos y se cierra el mar justo cuando iban pasando los egipcios y pues ahí los logran vencer porque pues el mar los cubre, los aplasta, ahoga a todos, o casi todos, ¿no? Porque hubo sobrevivientes, tenía que haber testigos y que aprendieran del ejemplo que pasó. Y en esta misma porción, les digo que esta porción es bastante extensa en el sentido de todo lo que está contando. Está contando que muy bien, una vez que cruzaron el mar, ¿no? O sea, conste que aquí están, todo el capítulo 13 es la salida, que pues está contando 7 días de salir, de que obviamente se dieron cuenta los egipcios que al tercer día ya no iban a regresar, ya los salieron a perseguir, o claro, iban ellos mucho más rápido que los israelitas, ¿no? Y los fueron a perseguir y los de Israel pues iban a pie y pues era mucho más tardado, ¿no? Hasta que los logran alcanzar antes de cruzar el mar. El capítulo 14 pues es toda esta escena de que se abren las aguas o se rompe el flujo de agua y hay una forma de pasar el mar. Y una vez pasado el mar, en el capítulo 15, pues hay una canción de júbilo por haber pasado el mar y vencido a estos carruajes, ¿no? Los carros de caballos que los seguían con todo el ejército de los egipcios. Y aún en esta misma porción se cuentan sobre que encontraron aguas amargas y cómo lo solucionaron. En el capítulo 16, que también es bastante importante, hablan sobre el maná y es tan importante que el Shabbat, este Shabbat le llaman Shabbat Haman, el Shabbat del maná. Obviamente representa el sustento del Eterno, ¿no? Y ahí está maná, el pan del cielo, ¿verdad? Y hablan el detalle sobre el Shabbat, de cuándo pueden recoger maná, y el Shabbat que se abstienen de recoger maná, porque se recoge el día anterior y hay provisión para el siguiente día, para que no tengan que trabajar o buscar provisión el séptimo día en Shabbat. Y entonces pues también hay temática de Shabbat. Y finaliza esta porción con el capítulo 17, el agua en la roca, ¿verdad? Cuando ya pues, se quejaba el pueblo de Israel de que pues no tenían que tomar. Y finalmente pues hay este suceso de Amalek. Se encuentran Amalek, a los amalecitas en el desierto, y los atacan y hay está pequeño ataque, pero que logran sobrevivir fácilmente, ¿no? Gracias a Moisés y al ejército que ellos mismos se organizaron, ¿no? Para defenderse ellos mismos. Y bueno, está este sentido de que Amalek, que representa la duda, pues siempre va a ser un enemigo constante. Y lo está poniendo ahí el Eterno y le está advirtiendo al pueblo de Israel.
Ok, básicamente eso es lo que está pasando en esta porción, ¿no? Acabando con el asunto de Amalek, ¿no? Que siempre va a estar Amalek presente, atacando, ¿no? Y que pues de alguna forma van a tener que vencer esa memoria de Amalek, ese ataque que está haciendo Amalek. Obviamente hay porciones importantes aquí es una porción llena de muchos eventos, ¿no? Y aquí pues empezamos ya como que hay porciones que te la cuentan y no se mueven del lugar y están en un solo lugar y pasa un evento, 2, 3 eventos muy sencillos y esta pues ya pasaron más días, están pasando muchas cosas importantes, como abrir el mar y vencer estas inconveniencias de ser libres, de tener hambre, de tener sed, de buscar la provisión, el asunto de Shabbat, ¿no? Y de Amalek. Ok, pero como historia pues está muy interesante, se puso muy emocionante, pero pues se trata del alma, de nosotros mismos, y eso no hay que olvidarlo. Ese es el detalle aquí, que hay que ver que un lado es estar en Egipto, que tienes la conciencia encerrada y pues no te das cuenta ni que está Dios de un lado, ¿verdad? Crees que tú mismo puedes y, por decirlo así, ignoras al Eterno. Y esto es una condición de mucha gente, muchas personas en este mundo, en que no ignoran al Eterno, o sí saben que existe, pero de todas maneras le ignoran lo que dijo, la instrucción, los mandamientos, el camino que debemos de seguir. No les interesa hacer lo propio. Y este es el ejemplo del ego, del apego al deseo de recibir para sí mismo. Ok, ese es un modo de estar en Egipto. Y luego está la salida de Egipto para los que adquirieron un poco más de iluminación, de apertura de conciencia, de poderse darse cuenta quién es Dios y estar dispuesto a seguirlo, ¿no? Y se están quitando de estas cadenas o de esta esclavitud del ego. Ok, ese es un modo, pero pues si seguimos pues todavía batallando, ¿verdad? Una batalla contra nosotros mismos, de que pues queremos regresar, no sabemos bien cómo vamos, ¿no? Y todo está surgiendo de esta porción. Por cierto, es una porción donde al final pues sale Amalek, ¿no? Que representa la duda, y es esta duda que nos va a estar atacando siempre, ¿no? Que nos hace dudar de nuestra propia libertad, de lo que podemos hacer, de lo que Dios nos da para hacer, y dudamos hasta de Dios mismo. Y ese es el problema, ¿no? Y es una pelea constante, ¿no? Y es todo
todo este proceso de estar en el desierto y no llegar a la tierra prometida, ¿no? Entonces, pues encontramos que en este mundo, hoy en día, podríamos decir que hay dos tipos de personas: los que están en Egipto y siguen esclavizados por el ego, y los que ya despertaron, ya adquirieron más conciencia, ya salieron del ego, pero pues están en el desierto y los está atacando la duda, los está atacando la incredulidad, la falta de fe, todos estos problemas que surgen en el desierto, ¿no? Esta terquedad de no querer seguir al Eterno, que es parte del problema, ¿no? De la duda, incredulidad y falta de fe que es durante todo el desierto, ¿no? Pero pues básicamente los que estamos en este mundo, que estamos aquí para aprender algo, estamos o en Egipto o en el desierto. Y si ya estuviéramos en la tierra prometida, no estaríamos aquí tratando de aprender algo. Pero pues así estamos. Y pues es justamente, pues todo está saliendo de esta porción. Esta porción es muy importante, o yo diría que es muy importante, porque es una porción de cambio de fase, ¿no? Salgo de Egipto y vuelvo al desierto. Y pues ya depende si hay quien regresa a Egipto y se vuelve a esclavizar. Hay quien lucha en el desierto y se va a perder en el desierto y va a morir en el desierto. Y conste que lo primero que está pasando es que una generación completa va a morir en el desierto. Pero pues hay que entender estas dos diferencias, ¿no? Y que en el desierto pues hay ya, como entiendes quién es el Eterno, pues hay más enseñanzas del Eterno, más detalle de la relación que hay que tener con el Eterno y de poder pues aprender todo lo que nos quiere enseñar el Eterno. Y pues esta es básicamente esta fase o esta transición, ¿no? Y pues el primer evento es pues este evento dramático, ¿no? De que nos liberamos del ego, pero aún así el ego nos persigue, no nos deja ir fácilmente. Y ese es el primer punto, ¿no? El pelear contra el ego que no nos está dejando pasar o salir de Egipto. Y por otro lado, una escena donde pues hay un mar completo que hay que saltar, ¿no? En los términos de las parábolas o de las historias que maneja la Torá, ¿no? Para entender básicamente qué está pasando, ¿no? Este sentido de llegar al mar y no poder pasar el mar, ¿no? El agua que tenemos enfrente, ¿no? Porque estamos poniéndonos así como en la escena del pueblo de Israel, perseguidos por los egipcios y enfrentados al mar. Y el mar, en todas estas historias, de una vez para que sepan, ¿no? Para que entiendan bien cómo cuenta pues el Zohar y libros de Kabbalah y ese tipo de cosas. Ok, cuando ponen así estos
y especialmente cuando son elementos primarios, ¿no? Elementos de la naturaleza como tierra, viento, agua, ¿no? Estos elementos básicos de la naturaleza, ¿no? Ok, ya habíamos hablado de la tierra alguna vez, ¿no? Que son los deseos, o está conectado con la palabra deseo, ¿verdad? Y justamente, pues este asunto de nacer de la tierra, pues por eso tenemos adentro de nosotros este deseo de recibir para nosotros mismos. Ok, ese es un asunto que de por sí tenemos que batallar con él. Pero cuando es el agua, el agua es un elemento que siempre está conectado a las emociones. Y justamente eso es lo que está queriendo decir la historia que nos están contando, ¿no? De un lado está persiguiéndonos el ego y enfrente lo que no nos deja salir de Egipto, salir de este lugar donde tenemos la conciencia encerrada, ¿no? Este lugar estrecho, que es lo que quiere decir Mitzrayim, Egipto en hebreo, es el agua, las emociones no nos dejan salir de Egipto. Y entonces básicamente es lo que te está diciendo, ¿no? Traes una pelea entre el ego, persiguiéndote de un lado, y enfrente tienes las emociones. Y obviamente pues tienes que vencer las emociones, ¿no? Ponerlas en orden porque es lo que no te deja pasar, ¿no? Y hay la emoción básica en la historia, ¿no? El miedo. Y el miedo es la emoción contra la que más luchamos en el mundo, ¿no? El mundo está dominado por el miedo. El miedo a todo. El miedo por no saber qué va a pasar. El miedo por que tengo que ir a trabajar porque si no, ¿qué voy a comer mañana? El miedo de cuándo me voy a morir. El miedo de todo lo que pasa en este mundo. Básicamente nos está dominando el miedo. Habría que vencer esa emoción. Y conste que la solución del Eterno es vencerla con este lado de Gesed, del lado del amor, el lado de la generosidad, ¿verdad? Y las aplicaciones de Gesed, como la misericordia, como ser compartidos, ser amables, ser bondadosos. Eso es básicamente lo que está pasando, ¿no? Y claro, en cualquier texto de Kabbalah, lo que van a encontrar sobre esta porción, pues va a ser este asunto de cómo Moisés logró abrir el mar. Y es con el tema de los 72 nombres de Dios, ¿no? Sucede que en la historia, cuando llega uno al capítulo 14, un capítulo del que se trata la famosa apertura del mar, o el que se dividieron las aguas, o se abrieron las aguas, lo traducen de muchas formas, ¿no? En hebreo el verbo que se usa es un verbo que se llama romper, y lo que están rompiendo es el flujo del agua, ¿no? Están rompiendo el flujo del agua y pasando en medio de lo que se rompió. Claro, está traducido como dividir o abrir o lo que sea, ¿no? Para entendimiento de la traducción. Pero pues la palabra hebrea que están usando es romper. Y en el capítulo 14, donde cuentan todos los detalles, ¿no? Sucede que hay 3 versículos, el 19, el 20 y el 21, que son 3 versículos que
al verlos, ¿no? Ya de verlos bien, de contar las letras que hay en cada de esos versículos. En el 19 hay pues hay varias palabras, pero pues la suma de todas las letras de todas esas palabras son 72 letras. Y el versículo 20 del mismo capítulo 14 tiene también 72 letras, y el versículo 21 72 letras. Ok, hay algo ahí raro. 3 versículos justamente cuando está hablando de abrir el mar. Y son de estos 3 versículos salen los famosos 72 nombres de Dios. Y por ahí van a encontrar unas tablas de los 72 nombres de Dios, ¿no? Que obviamente las letras de los versículos, al combinarlas, porque pues tienen una forma de combinarse, ¿no? Usando la primera letra del versículo 19 y luego en el versículo 20 se hace inverso, o sea, sería no la primera letra, sino empezando por la última letra. Tomo la última letra y tomo la primera letra del versículo, ¿no? Los 3 versículos empiezan con Vav. Ok, Vav. Y el versículo 20 pues acaba con la palabra Laila y acaba con Hey. Y pues entonces la Vav del primer versículo, la Hey, que es la última letra del segundo versículo, y la Vav del tercer versículo, y ya tengo el primer nombre de Dios, Vav, Hey, Vav. Y lo ponen en la posición 1. Y así se van la segunda letra, la penúltima letra, porque el de en medio hay toda una explicación, ¿no? El primer versículo representa la columna derecha, el segundo versículo es la columna izquierda, que normalmente es Geburah, y que pues es esta lucha, pero pues se usa del lado invertido porque está del lado izquierdo y por eso va del lado invertido, o sea, hay una explicación. Y el tercer versículo es la columna central, que se usa en el modo normal de izquierda a derecha. Y pues toman la segunda letra, la penúltima letra y la segunda letra y forman el segundo nombre, y así se van en todo, pues tienen 72 letras cada uno, entonces pueden llegar hasta el final con la última letra, la primera letra y la última letra, y tengo los 72 nombres ahí. Que, por ahí los ponen como recetarios para usarse para tal o cual cosa, ok, pero habría que ver cómo funcionan bien esos nombres. Pero pues el Zohar es el que da toda la explicación de cómo se usan los nombres o de dónde salen los nombres y que están ahí escondidos. Y aquí lo importante es la forma de usar esos nombres. Obviamente ya dije que la solución para vencer el lado negativo de las emociones, que ya habíamos hablado al respecto, es con el lado positivo de las emociones, y la primera emoción fuerte pues es Gesed, este amor generoso, el que va a vencer básicamente todo, y de ahí salen esto, ¿no? La palabra Gesed, Hed, Samek, Dalet, 864, suma 72, y curiosamente pues son las 72 letras o los 72 nombres, y es el valor de Gesed. También, curiosamente. Obviamente todo está unido, de alguna forma tiene unas conexiones muy fuertes.
también en gematría, en Kabbalah, ¿no? Y claro, es como se usan esos nombres. Y conste que es muy importante la intención como las uso. Si yo quiero hacer algo bueno por alguien más, ¿ok? Quiere decir que tengo que ayudarlo, tengo que hacer algo, tengo aunque sea solo orar por alguien, pero mi intención es que le pase algo bueno. Y entonces eso es lo importante. Y la intención es en todos los casos en el que se explica este sentido, ¿no? Es como nos califica o nos juzga Dios. Y ese es un problema, ¿no? Por ejemplo, si yo, no sé, tengo un problema con alguien y quiero dañarlo de alguna forma, y ahí se me ocurre algo y voy y le hago algo a esa persona, pero pues lo que se me ocurrió estuvo mal pensado y me sale mal, y por lo que yo hice resultó que le causé un beneficio y hasta tuvo un beneficio grande la otra persona, que yo quería hacerle algo, pero lo que yo hice pues estuvo mal pensado y salió que al final lo beneficié. Entonces uno puede decir, no, pues entonces finalmente pues ni modo, me falló, pero pues lo beneficié y entonces eso me va a contar positivo. No, no te cuenta positivo porque tu intención fue dañarlo. Otra cosa es que no te salió bien y terminaste beneficiándolo, terminaste bendiciendo, haciéndole algo bueno. Esa es otra cosa. Como se te va a juzgar es tu intención inicial. Tu intención inicial era hacerle daño. No te salió, ese es tu problema, lo hiciste mal, pero tu intención es la que te va a juzgar y obviamente vas a salir mal, ¿no? Y ese detalle es el detalle con el que se usan estos nombres. Tiene que haber Gesed, pero la intención también tiene que ser del lado de Gesed. Y ese pues requiere un control mucho mejor, muy bueno, ¿verdad? Control emocional. Y por eso hemos hablado algo de las emociones, porque ese es el problema de las emociones. No es la emoción final, sino mi intención con la que estoy controlando. Y eso es justamente parte de lo que está pasando aquí, ¿no? Y más que en la historia que están contando, pues están venciendo al miedo, ¿no? Y si tu intención no es buena, el miedo no lo vas a vencer. Y es uno de los problemas más difíciles de vencer en este mundo. Y la mayoría de las personas de este mundo siguen batallando con el miedo y siguen perdiendo ante el miedo. Porque no están poniendo toda la intención. Y eso es importante, ¿no? Y claro, aunque logres vencer el ego, vencer esta situación emocional, sucede que en el desierto pues también te estás enfrentando con otro tipo de situaciones que también tienen que ver con la emoción, pero tienen que ver muy importante con la intención y lo que hagas finalmente. Se trata de hacer las cosas bien, pero se trata de hacerlas con la intención correcta. Y ese es el problema de que a veces pensamos una cosa
y cuando hacemos o la tratamos de hacer realidad sale otra cosa. Pero entonces, ¿cómo estuvo el pensamiento original? ¿Qué intención originalmente se tenía, independientemente de qué se hizo? Y ese es el problema del hacer, ¿no? El problema de aprender en este mundo, y para eso estamos aquí, es que tienen que estar coordinados el pensamiento, la intención, la emoción y finalmente la acción, lo que hacemos. Tengo que coordinar todo. Donde haya algo que no esté bien coordinado es donde me sale mal y no sale correcto lo que estoy queriendo hacer, ¿no? Hay quienes pueden pensar una cosa, pueden pensar bien o pensar mal, pero pues todo depende de la intención, ¿no? Y la intención está conectada con la emoción. ¿Qué intención tengo? ¿No? Y ese es el detalle, ¿no? O el asunto, que no importa qué hice, sino importa cuál fue mi intención. Y entonces pues habría que empezar por cuidar qué estamos pensando, ¿no? Y ese es un problema en este mundo actual, ¿no? ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Qué piensas del Eterno? ¿Qué piensas de sus instrucciones, de sus mandamientos? ¿Qué piensas de lo que tienes que hacer? ¿Qué piensas de los demás? ¿Qué piensas de las personas alrededor de ti? Y ahí es lo primero que tendríamos que corregir, ¿verdad? Porque si no, no importa qué hagamos, o que hagamos algo que parece muy bueno, muy generoso, muy amoroso, pero si nuestro pensamiento y nuestra intención no estaban en ese mismo sentido, no importa qué hagamos, no va a contar para nada. No vamos a aprender nada. Y esa es la pelea en el desierto, ¿no? ¿Qué es este cambio que está habiendo aquí? Y es un asunto que está contado muy emocional, ¿no? Primero es el miedo, el terror, que me alcance el ego, ¿no? Y vencer el mar, que ya dijimos que son las emociones, ¿no? Ponerlo en orden y poder cruzar el mar, ¿no? Y con el detalle que hasta cruzo en tierra seca, cero agua, ¿no? Cruzaron los egipcios y lo primero que les pasó es que se les atascaron las ruedas de los carruajes en el lodo. Ya había agua. Les dio miedo. Y lo siguiente que están contando, muy emocional, hay una canción, ¿no? Eso no pasó en muchos eventos anteriores donde pudo haber habido milagros o cosas del Eterno. No hubo este detalle emocional de la canción, del agradecimiento al Eterno, de poder habernos sacado del ego, ¿no? Y que se nos ocurrió emocionalmente cantar una canción. Ok, es un detalle que está aquí, poniendo pues en otro sentido la parte emocional. Pero pues empiezan los problemas y empieza el aprendizaje del desierto de este mundo, y es lo que estamos aquí batallando, ¿no? Empieza a haber aguas amargas, que no tengo que comer, que si me dan maná, y es una cosa que además
tiene detalles como que, ok, te dan maná y sabe a lo que tú quieras, o sea, tiene una parte de deseo y una parte emocional, qué rico, ¿verdad? Pero pues también hay que aprender a hacer las cosas, tiene restricciones, hay el Shabbat, me va a dar sed y la pelea que sigue ya no es contra el miedo, es contra la duda. Este asunto de Amalek, ¿no? Y es la segunda pelea más grande que hay en este mundo, la duda. Pudiste haber salido de Egipto, pudiste haber creído en Dios, pero pues así de fácil vas a perder la fe, vas a dejar de creer, te van a entrar dudas, del lado de los deseos, del lado de las emociones, del lado de qué va a pasar, qué voy a hacer. Y ahí es la pelea en la que estamos en este mundo. Y habría que aprender a tener una fe completa, ¿no? Que no hubiera dudas para poder llegar a este asunto de una paz completa, ¿no? Y pues es esta pelea que hay que hacer, ¿no? Y claro, el que quiera seguir las recetas de por ahí los nombres y que hay los 72 nombres y los voy a usar y sirven para esto y lo otro y que esto, ok. Para poder usar eso, ya tenemos que estar al nivel de Moisés, que es el que los usó, ¿no? De tener bien corregido el lado del pensamiento, el lado de la emoción, la intención, para que podamos usar uno de esos nombres, ¿no? Y ahí ese es el detalle del uso de esos nombres, ¿no? Donde yo le meta un poco de deseo mío, del egoísmo, del deseo de recibir, de lo que se supone que a lo mejor ya me estoy librando, echo a perder. La intención va a ser diferente y no van a funcionar estos nombres. Así es que, ok, el uso de estos nombres hay que irlo aprendiendo en el camino. Primero hay que aprender a controlarnos a nosotros mismos. Y ese es el asunto, ¿no? Mucha gente busca controlar, ¿no? Controlar este mundo, ¿no? Oye, ¿cómo puedo con el lado espiritual controlar la materia? ¿No? Y muchos están pensando ese tipo de cosas, ¿no? Poder controlar este mundo, controlar la materia, controlar el lado físico. Pero pues el Eterno sí nos enseña eso. Pero la primera cosa física que tenemos que controlar es nosotros mismos. Nuestro propio cuerpo, nuestra propia alma. Si no lo hacemos con nosotros, jamás lo vamos a hacer con otra cosa. El problema es vencer nuestro ego, controlar nuestras emociones, poner en orden nuestras intenciones. Y tenemos que empezar desde qué estamos pensando. Ahí es donde tenemos que empezar. ¿Qué piensas del Eterno? ¿Qué piensas de los mandamientos? ¿Qué piensas de lo que hay que hacer? Y conste que en la misma porción hay estos pequeños comentarios o pequeños detalles que están pasando en la historia, ¿no? De
que luego preguntamos, ¿no? ¿Por qué no se fueron por el lugar más corto si iban a la tierra de Israel, no? ¿Por qué nos llevó a dar la vuelta? ¿No? Quiere decir que la ruta más corta no es necesariamente la mejor. Y pueden preguntar, ¿no? ¿Por qué el Eterno, si sabe lo que queremos, no nos da todo lo que queremos, ¿no? Porque los que tenemos que aprender a hacerlo somos nosotros. Los que tenemos que empezar a usar todas las herramientas que nos da el Eterno somos nosotros mismos. La primera cosa física que hay que controlar es a nosotros mismos, a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestras emociones. Así es que habría que ver qué estamos pensando. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita continuamos con preguntas. Shalom.